En esta oportunidad aprenderemos cómo se construyen los estados financieros básicos en el aspecto contable. Para ello vamos a recordar inicialmente que existen 5 estados financieros de propósito general, dos de los cuales son básicos, que son el estado de resultados y el balance general, a partir de los cuales se construyen los otros 3 básicos. En este video, como dije anteriormente, vamos a construir los estados financieros básicos que están aquí en el recuadro azul. Estado de resultados y balance general. Antes de entrar en detalle, vamos a hablar de las generalidades de los estados financieros. Es decir, cualquier estado financiero debe contener la siguiente información. Debe haber un encabezado. En el encabezado siempre debe estar el nombre de la compañía, el nombre de la empresa, el NIT, número de identificación tributaria de esa compañía, nombre del estado financiero que se está presentando y la fecha de corte si estamos hablando de un balance o el rango de fechas que cobija ese estado financiero en el caso de un estado de resultados. Veamos un par de ejemplos. Tenemos un ejemplo de los que se ubican generalmente en el centro del encabezado, nombre de la empresa, NIT, nombre del estado financiero y la fecha de corte como tal, como aparece en el ejemplo. Hay otros que son comparativos, donde no necesariamente van en el centro, donde tenemos aquí en la margen izquierda, estado de resultados de Acolt Company, es decir, que no lo pusieron centrado sino a la izquierda, se expresa en millones de pesos. Está el NIT de la empresa, está el nombre del estado financiero, que es el estado de resultados, y los años que está cobijando o el periodo que está en la parte inferior derecha. Entonces, muchas veces esto depende de la ubicación y el estilo de letra y todo lo demás depende ya de lo que lo quiera poner la empresa, pero los datos que están mencionados en las viñetas siempre deben estar presentes. En cuanto a la generalidad de la presentación de las cuentas, veamos que utilizamos grupos y clases, es decir, niveles 1 y 2. Realmente no utilizamos niveles 4 generalmente en el estado en los balances, en el balance general y en el estado de resultados. No mostramos los códigos de las cuentas. Como ustedes ven en el ejemplo acostado izquierdo, están los nombres, más no los números. Y algunas cuentas se discriminan a nivel 4 para especificar algún grupo, para especificar su composición. Esto generalmente se hace en las notas a los estados financieros y en las cuentas que discriminamos como tal dentro de los estados financieros suelen ser cuentas muy importantes como las cuentas de propiedad, planta y equipo. Veamos un ejemplo de ello. Tenemos cuentas a nivel 2, donde está el efectivo, que aquí en Colombia lo llamamos disponible, valores negociables, que para nosotros son inversiones, cuentas por cobrar, ese sigue siendo el mismo nombre para nosotros, que es la 13, inventarios, que es la 14, des en cuenta que las primeras cuentas están a nivel 2. Sin embargo, propiedad, planta y equipo, que es la cuenta 15, aquí se llama activos fijos brutos, está discriminada internamente en terreno, edificios, maquinaria y equipo, lo que es para nosotros una discriminación a nivel 4. Quiere decir que la cuenta propiedad, planta y equipo siempre hay que discriminarla a nivel 4 para evaluar su composición individual. Dentro de las generalidades también va en la parte final, la construcción de los estados financieros los estados financieros van firmados. Esa firma de los estados financieros depende del tipo de compañía, debe llevar mínimo 2 firmas, 2 firmas generalmente llevan, que es la del contador público titulado y la del representante legal. Sin embargo, existen empresas en la normativa colombiana que están obligadas a tener revisor fiscal. Estas empresas que están con la obligatoriedad de revisor fiscal o que por sus estatutos dicen que deben tener revisor fiscal, deben incorporar adicional esa otra firma. Quiere decir que para esas empresas el mínimo de firmas requerido es de 3 firmas. Antes de arrancar a construir los estados financieros es pertinente realizar un balance de comprobación. Esto nos ayuda a determinar que matemáticamente nuestra contabilidad se encuentra equilibrada, se encuentra cuadrada y así evitamos errores de este tipo de operaciones matemáticas. El balance de comprobación que ustedes ven en pantalla pues es un ejemplo de cómo se prepara, cómo se monta. Algunas veces incluimos los números de cuentas, otras no. Este no se presenta a nivel oficial, ese es un documento de trabajo interno, por lo tanto es más flexible en su manejo. Una vez construido este elemento, podemos ya llegar a trabajar los estados financieros. Si bien es cierto, el balance de comprobación, el balance general, siempre es el primero que mencionan todos los textos. Lo ideal desde mi punto de vista, ya muy personal, es empezar a construir el estado de resultados.
¿Por qué el estado de resultados? Porque la utilidad neta, que es la que ustedes ven al final, este estado de resultados nos va a permitir construir el balance general, puesto que esa utilidad neta se necesita dentro del balance general. Lo que ven en pantalla es la estructura del estado de resultados, cómo se presenta. Aquí el ejemplo está para un establecimiento hotelero. Las ventas de habitaciones, ventas de alimentos y bebidas, todo eso lo sumamos. Y en el costado izquierdo ustedes ven las operaciones que debo aplicar en cada caso para poder determinar esa utilidad neta. Sin embargo, en las siguientes diapositivas vamos a hacer una deconstrucción de ese proceso. Veamos. Lo primero que debemos calcular es la utilidad bruta. La utilidad bruta se calcula sumando las ventas del establecimiento, restando las devoluciones en ventas, de tal forma se hallan las ventas netas, restándole a esas ventas netas el costo de ventas, y el valor de esa resta de esa operación nos da como resultado la utilidad bruta. Para una mayor facilidad y comprensión de este ejercicio, especifiqué en los cuadros que vienen a continuación de dónde se obtiene cada información. Ejemplo, todas las ventas en el sector hotelero las obtengo de la cuenta 4140. Tomo los resultados de esas cuentas, los sumo allí para poder determinar las ventas netas. Las devoluciones en ventas no son comunes en el sector hotelero. Sin embargo, cuando se llegan a registrar, debemos restar lo que existe en la cuenta 4175. ¿Por qué no son comunes en el sector hotelero? Porque no es lo mismo comprar un esfero, decir que no me funcionó y yo devuelvo ese esfero, ¿correcto? Es una devolución en ventas, a decir que yo me alojé en un hotel. ¿Cómo voy a devolver el alojamiento en un hotel? No es factible. Entonces, por eso no es común las devoluciones en ventas. Restamos estos dos elementos, insisto, y me dan las ventas netas, que es el que tenemos en negrilla. A esas ventas netas le restamos el costo de ventas que encontramos en las cuentas 6 o 7, dependiendo de las políticas de la organización. Y el resultado de esa resta es el producto final que tenemos, que es la utilidad bruta, que es a lo que se quiere llegar en este ejercicio. Una vez obtenida la utilidad bruta, debo restar los gastos de administración y restar los gastos de ventas. Los gastos de administración los encuentro en la cuenta 51 y los gastos de venta en la cuenta 52. Recuerden que los estados financieros que les estoy mencionando los podemos presentar a nivel 2 generalmente. Sin embargo, si yo deseo, puedo separarlos a nivel 4, aunque no se recomienda en el estado de resultados. Lo más recomendable en el estado de resultados y en el balance es trabajar a nivel 2 todas las cuentas, exceptuando propiedad, planta y equipo del balance general. ¿Por qué se maneja eso así? Hay algo que existe en la contabilidad que se llama notas a los estados financieros. Esas notas son las aclaraciones o ampliación de la información que presenta una empresa dentro de su información contable. Estas notas a los estados financieros hacen parte integral de la información de la empresa. Por lo tanto, allí es donde se discrimina a nivel 4. Veamos ahora la utilidad antes de impuestos. Como ya tenemos la utilidad operacional, que fue la que sacamos en la diapositiva anterior, a eso le sumamos los ingresos no operacionales que tenemos en la cuenta 42. Después de sumar eso, restamos los gastos no operacionales, que es lo que tenemos en la cuenta 53, y como resultado obtenemos la utilidad antes de impuestos. Para obtener la utilidad neta, a esta utilidad antes de impuestos debemos descontar el impuesto como tal o la provisión del impuesto a la renta. Esta en la vida real se obtiene a partir de un proceso de depuración fiscal, donde aplico algunos beneficios tributarios que contienen las empresas, algunos recargos que manejan en las empresas para poder obtener esa utilidad neta. Esta utilidad que se calcula en esa depuración normalmente se registra como una cuenta 54, es decir, para nosotros es un gasto, y se genera la cuenta por pagar en la cuenta 24 o en la cuenta 2. De esa forma obtenemos la utilidad neta y se hace el registro contable de esa utilidad. Una vez obtenido eso, esa utilidad neta es la que vamos a utilizar para el estado de para nuestro balance general. En pantalla ustedes ven la estructura de un balance general. ¿Qué tenemos en este balance general? El encabezado que ya veíamos desde las primeras diapositivas, el activo en el costado izquierdo, el pasivo y patrimonio en el costado derecho. Normalmente se presenta así, aunque hay empresas que todo lo manejan de una forma vertical, no quiere decir que esté mal presentado. El objetivo de presentarlo así en dos columnas, donde
izquierda es el activo y a la derecha pasivo y patrimonio, es hacer una similitud con la ecuación contable, de tal forma que estamos mostrando, reflejando, que la columna de la izquierda debe sumarme lo mismo que toda la columna de la derecha. El activo se divide, como ustedes ven, en dos partes, corriente y no corriente, al igual que el pasivo en el costado derecho. Veamos qué es un activo corriente. Un activo corriente son aquellas cuentas que yo puedo hacer efectivas o puedo convertir en dinero, puedo monetizar en un plazo igual o inferior a un año. El efectivo lo tenemos disponible, por lo tanto es corriente. Las inversiones que se dedican a menos de un año son corrientes. Entonces en pantalla ustedes observan un ejemplo de ese activo que podemos clasificar como corriente, que está resumido en los grupos en la parte inferior, grupos de disponible, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios diferidos y otros, siempre y cuando, aclaro, todo sea inferior a un año. Caso contrario al activo no corriente. El activo no corriente, bueno, aquí hago una aclaración. En la parte de la proporción, cuando habla en el artículo, la línea roja, que es solo la proporción que está inferior a un año, quiere decir que hay cuentas, ejemplo, inversiones, que yo puedo tener a más de un año. Entonces solamente el pedacito que está efectivo a menos de un año se considera como corriente, lo demás lo manejamos como no corriente. Y los otros activos los agrupamos que puedan existir allí en la cuenta 18, siempre y cuando sean efectivos en un término inferior a un año. El activo no corriente, como les contaba, es todo lo contrario. Son activos que son ejecutables a un tiempo superior a un año. Dentro de ellos tenemos propiedad, planta y equipo, que como les conté desde el comienzo, en el recuadro rojo que aparece acá, se deben discriminar a nivel 4. Inversiones que estén superiores a un año y otros activos superiores a un año. Aunque aquí tenemos grupos que son similares a los que vimos en la anterior categorización de corrientes, el punto de comparación o el punto clave para poder identificar cuál es de cada lado tiene que ver directamente con la periodicidad en la que puedo ejecutar el activo, es decir, antes de un año o después del año para hacer la clasificación. Tenemos finalmente los otros activos que se ubican después de los corrientes y de los no corrientes. Generalmente son las valorizaciones y los otros activos, cuentas 18 y 19, grupos 18 y 19. Me devuelvo a la parte de la estructura para que ustedes vean. Justamente acá está activo corriente en la parte superior, activo no corriente en la parte media y activo de otros activos debería estar ubicado, si existen, ¿sí?, antes del total de otros activos y después del total del activo no corriente. Esa es la ubicación ideal para este tipo de grupos. Los pasivos les presentan una situación similar. ¿Qué quiere decir? También tenemos corrientes y no corrientes. Deudas que tenemos son para pagar un plazo inferior a un año y deudas posteriores a un año. En el mismo caso de los activos corrientes, tengo que mirar la proporción de esas cuentas. Solamente el pedacito que esté inferior a un año lo manejo ahí. Y también agrupo los otros pasivos cuando haya lugar a ello. Los no corrientes, por otra parte, son justamente los que están para cancelar en un plazo superior a un año. Si yo estoy debiendo un crédito de 5 millones de pesos para pagar en 5 años y un año, en el primer año voy a pagar 1 millón y en los otros 4 años los otros 4 millones, yo tengo que de esa deuda tengo 1 millón en el corriente y 4 millones en el no corriente. Debo llevar la proporción según corresponda. En el patrimonio registramos todo lo que tiene que ver con el capital, inversión y rentabilidad de los socios. Las cuentas que registro en la parte de patrimonio son las que ustedes ven en pantalla, siempre a nivel 2. Con esto ya dimos un pequeño recorrido de cómo se estructura un estado financiero, cómo se estructura un balance general y cómo se estructura un estado de resultados. A partir de ahora, pues la idea es que ustedes, con los ejercicios que ustedes han hecho ya antes o los que tengan por hacer, practiquen en cómo consolidar, cómo estructurar y cómo armar un estado financiero. Espero que esta información les haya servido bastante y que sea soporte de trabajo para sus herramientas de estudio.